¿Alguna vez has sentido que tu vida de oración, por más que te esfuerces, simplemente no avanza? Te arrodillas, intentas encontrar las palabras correctas, repites las oraciones que aprendiste desde la infancia, pero al levantarte, la sensación es la misma, un vacío silencioso, una quietud que no es de paz, sino de ausencia. Es como si tus palabras subieran hasta el techo y cayeran de vuelta, sin eco, sin respuesta, como polvo en una habitación cerrada hace mucho tiempo. Cumples los ritos, participas en los sacramentos, quizás con una sinceridad que nace más de la obligación que del corazón, pero el alma permanece intacta, seca, como tierra árida que anhela una lluvia que nunca llega. Esta experiencia de aridez espiritual es una de las más dolorosas, pues ocurre en secreto, en el santuario de nuestra intimidad con Dios, un lugar que debería ser de encuentro y consuelo, pero que se ha transformado en un desierto. Miras a los lados y ves a personas que parecen sentir, que parecen conectadas, y te preguntas silenciosamente, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué mi corazón no arde? Esa inquietud, esa sed de sentir algo verdadero, es la primera señal de que tu alma no está muerta, sino adormecida, esperando la llamada correcta para despertar. Y esa sensación se agrava cuando percibes un ciclo que se repite en tu vida. Vas a la confesión, te acusas de los mismos errores de siempre, de las mismas debilidades, de las mismas caídas. Sientes un alivio momentáneo, una gracia que parece lavar el alma, y haces un propósito firme de no volver a pecar. Durante algunos días, quizás semanas, caminas en la luz, sintiéndote más fuerte, más vigilante. Pero entonces, casi de forma imperceptible, la antigua rutina se instala de nuevo. Una pequeña concesión aquí, una distracción allá, un pensamiento con sentido, y cuando te das cuenta, estás nuevamente en el mismo lugar, de rodillas, confesando la misma culpa. Este ciclo vicioso de pecado, arrepentimiento y recaída es agotador y profundamente desalentador. Nos hace cuestionar si la conversión es realmente posible para nosotros. Empezamos a creer en una mentira sutil y peligrosa, la de que estamos hechos así, de que esa es nuestra medida, nuestro límite. La lucha parece inútil y el alma, cansada de batallar, comienza a contentarse con la mediocridad, con una vida espiritual tibia, sin grandes caídas, pero también sin ningún vuelo. Te acostumbras a vivir en un estado de casi conversión, donde el deseo de santidad es solo un recuerdo lejano y la paz es solo la ausencia de un conflicto mayor, pero no la presencia real y vibrante de Dios en tu ser. Conoces la historia de Cristo, has oído sobre su nacimiento, sus milagros, su predicación. Sabes sobre la última cena, sobre el huerto de Getsemaní, sobre la traición y la negación. Conoces los detalles de la pasión, la coronación de espinas, la flagelación, el camino doloroso hasta el Calvario y los clavos que perforaron sus manos y sus pies. Intelectualmente, entiendes el sacrificio, incluso puedes explicarlo, defender tu fe con argumentos teológicos sólidos. Sin embargo, cuando cierras los ojos e intentas meditar sobre estas escenas, el corazón permanece frío, distante, como si asistiera a una película sobre la historia de otra persona. La pasión de Cristo se convierte en una narrativa, un hecho histórico y teológico, pero no en una herida abierta de amor derramado por ti, personalmente. Falta la conexión, el clic, ese momento en que la historia de Dios se cruza de forma indeleble con tu propia historia. Y esa desconexión es la raíz de la tibieza espiritual. Sin sentir que aquella sangre fue derramada por tus debilidades específicas, que aquellas llagas fueron abiertas a causa de tu inconstancia personal, el sacrificio de Cristo, por más grandioso que sea, no tiene la fuerza para arrancarte de tu zona de confort, de tu ciclo de mediocridad. Permanece como un concepto, bello y admirable, pero incapaz de transformar tu vida desde dentro. Pero quiero que sepas que esta lucha, esta sequedad, esta sensación de ser un espectador de la propia fe, no es tu destino final. Esta misma batalla fue librada por una de las más grandes santas de la Iglesia, una mujer que por casi 20 años
vivió exactamente esta misma realidad. Hablo de Santa Teresa de Ávila. Antes de convertirse en la gran maestra de la oración y la reformadora del Carmelo, Teresa era un alma dividida, una religiosa que vivía entre la capilla y las conversaciones vanas del locutorio, preocupada por su reputación, sus amistades y las distracciones del mundo. Ella misma confesó haber vivido una vida espiritual mediocre por mucho tiempo, rezando por rutina, luchando sin fervor. Ella conocía la misma frustración que quizás sientas ahora. Sin embargo, hubo un día, un momento específico ante una imagen, en que todo cambió para ella. Una única visión fue capaz de derretir el hielo de su corazón y transformarla en una hoguera de amor por Dios. Y la promesa que quiero hacerte hoy es que esa misma experiencia, esa transformación radical, no es un privilegio exclusivo de ella. Puede ocurrirte a ti en este momento. Existe un secreto para transformar la tibieza en fuego, para convertir la teoría en amor ardiente. El secreto es aprender a mirar las heridas correctas. Si estás cansado de esta tibieza espiritual, si tu corazón anhela sentir la verdad de la fe de una forma que lo cambie todo, te invito a dar un primer paso, un gesto concreto de apertura y entrega. Antes de proseguir, antes de sumergirnos en el secreto que transformó la vida de Santa Teresa, quiero que hagas una oración sincera, no solo con la mente, sino con toda la fuerza de tu alma sedienta. No pido que sea un simple comentario en un video, sino que sea tu clamor personal, tu admisión de que solo no puedes y tu petición para que el propio Dios intervenga. Si realmente deseas que tu corazón sea tocado como el de Teresa, que tu alma finalmente despierte de ese sueño profundo, comenta: ahora, con toda tu intención y fe, Señor, muéstrame tus llagas. Deja que esas palabras no sean solo tecleadas en una pantalla, sino que resuenen en el santuario de tu ser, como el grito de un hijo que anhela ver el rostro del Padre, sentir la realidad de su amor sacrificial. Este es tu primer paso fuera del desierto. Es tu petición para que la gracia divina venga y te muestre el camino hacia una conversión verdadera, profunda y duradera. Para comprender la profundidad de la transformación de Teresa, necesitamos caminar con ella por los pasillos de su propia mediocridad. Necesitamos despojar la imagen de la santa de mármol y encontrar a la mujer de carne y hueso, un alma tan compleja y dividida como la nuestra. Desde joven, Teresa poseía un corazón inquieto, dividido entre dos amores poderosos, un profundo e innato deseo por Dios y una avasalladora atracción por las vanidades del mundo. Le encantaba leer libros, pero no solo los de espiritualidad. Devoraba novelas de caballería, historias de amores y aventuras que llenaban su mente con fantasías e ideales mundanos. Era encantadora, inteligente y le gustaba ser admirada. Apreciaba las buenas conversaciones, la ropa elegante, los pequeños gestos de reconocimiento que alimentaban su ego. Esta división no era un conflicto lejano, sino una guerra diaria librada dentro de ella. Sentía la llamada de Dios al silencio y al recogimiento, pero el ruido del mundo con sus promesas de placer y aceptación era a menudo más alto y seductor. ¿Reconoces esta batalla? Ese tira y afloja entre lo sagrado y lo profano, entre lo que tu alma sabe que necesita y lo que tu corazón por debilidad aún desea. Ese fue el paisaje interior de Teresa por muchos años. Cuando finalmente ingresó en el monasterio carmelita de la Encarnación, a los 20 años, muchos podrían pensar que la batalla estaba ganada. Había dejado el mundo atrás, cerrado la puerta a sus tentaciones. Pero Teresa pronto descubrió una verdad aterradora. Podemos cambiar de dirección, pero llevamos nuestro corazón con nosotros. El monasterio, que debería ser una fortaleza para su alma, se convirtió solo en un nuevo escenario para sus antiguas debilidades. La gran puerta de entrada a la distracción era el locutorio, la sala de visitas. Allí, protegida por la reja, pasaba horas incontables en conversaciones fútiles, en amistades particulares que no la edificaban, en una vida social que era una continuación de la que había llevado en el mundo. Se volvió popular, una monja agradable y de buena conversación, pero cada minuto gastado allí
Era un minuto robado de su intimidad con Cristo, su verdadero esposo. Era un veneno dulce, una distracción que se disfrazaba de caridad o de vida comunitaria, pero que en realidad estaba secando la fuente de su vida interior. Ella misma describiría más tarde esta fase como andar de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, cayendo y levantándose de modo tan flaco que pronto volvía a caer. ¿Y cómo era la vida de oración de una monja que vivía así? Exactamente como ella se sentía, dividida, superficial y la mayoría de las veces penosa. Teresa confesó en sus escritos que, por casi 20 años, la hora de oración era un sacrificio. Se arrastraba al coro, no con el anhelo de una esposa que va a encontrar a su amado, sino con la resignación de quien cumple una obligación pesada. Durante la meditación, su mente vagaba por todas partes, menos hacia Dios. Admitió que, muchas veces, tenía más ganas de que el reloj marcara el final de esa hora que de permanecer en la presencia del Señor. Conocía la lucha por aquietar los pensamientos, la frustración de terminar la oración con la sensación de no haber rezado nada, la aridez de un corazón que se niega a ser irrigado por la gracia. No sentía los consuelos espirituales que leía en los libros de los santos. Su experiencia era la de la sequedad, la distracción y una profunda sensación de estar perdiendo el tiempo. Y aquí reside una de las mayores fuentes de esperanza para nosotros. La gran doctora de la oración, Santa Teresa de Ávila, conoció íntimamente la pobreza de nuestra propia oración. Sintió en carne propia lo que es tener un corazón de piedra, una mente dispersa y una voluntad débil. No nació santa. Se convirtió en santa al permitir que Dios actuara exactamente en esa pobreza. Lo más peligroso durante todo este tiempo no era solo la caída, sino la justificación. Para soportar el dolor de una conciencia que la acusaba, Teresa se aferraba a excusas. Se decía a sí misma que sus faltas no eran pecados mortales, que su salud era frágil y necesitaba distracciones, que otras religiosas hacían lo mismo o incluso peor, que Dios era misericordioso y comprendía su debilidad. Tejió una red de autoengaño que la mantuvo atrapada en esa vida tibia por casi 2 décadas. Quería agradar a Dios, pero no estaba dispuesta a desagradar a los hombres. Quería la santidad, pero no quería pagar el precio del desapego y de la soledad con Cristo. Vivir en ese término medio, en esa constante negociación con la gracia, es espiritualmente agotador. Genera un dolor sordo, una sensación de inautenticidad, la conciencia de estar traicionando la llamada más profunda del alma. Sin embargo, este largo y doloroso viaje por su propia miseria no fue en vano. Fue en ese desierto donde Teresa aprendió, de la forma más dura, que no tenía fuerzas en sí misma para cambiar. Necesitó agotar todos sus propios recursos, todas sus excusas, hasta llegar a un punto de total desesperación y rendición. Y fue exactamente allí, en el fondo del pozo de su debilidad, donde estaba finalmente lista para el encuentro que lo cambiaría todo. Y entonces sucedió. No fue en un día de gran solemnidad, ni durante un éxtasis de oración en el coro. Fue en un día común, en un momento inesperado, cuando la gracia de Dios suele emboscar a las almas distraídas. Teresa caminaba por un pasillo del monasterio, su mente probablemente ocupada con las mismas preocupaciones de siempre, con las conversaciones que tendría, con su salud, con su propia alma inquieta. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre una imagen que habían colocado allí, casi por casualidad, mientras aguardaba un lugar más definitivo para una fiesta. Era una escultura de Cristo, pero no un Cristo glorioso o sereno. Era, como ella misma describiría, un Cristo muy llagado, una representación del exe homo, el varón de dolores, cubierto de heridas desde la cabeza hasta los pies, flagelado, coronado de espinas, escarnecido. Era una imagen hecha para impactar, para recordar la brutalidad de la pasión. En aquel pasillo, quizás frío y silencioso, aquella imagen de dolor se destacaba como un grito. Para cualquier otra persona, o para la propia Teresa, un día antes, podría ser solo otro objeto de devoción, una pieza de arte sacro.
Pero en aquel instante, la providencia divina tenía una cita marcada con aquella alma tibia y cansada. Aquel momento, algo extraordinario sucedió en la percepción de Teresa. La distancia entre el observador y lo observado, entre el alma y el símbolo, desapareció por completo. La imagen de madera y tinta trascendió su materialidad y se convirtió, para su corazón, en una ventana a la propia realidad del sufrimiento de Dios. Ya no era una estatua, era Él. La mirada de aquella escultura, quizás opaca y sin vida para otros, perforó el alma de Teresa con una expresión de dolor manso, de una tristeza que no acusaba, sino que parecía preguntar: ¿y tú? ¿No harás nada por mí? La sangre esculpida en hilos rojos sobre la piel pálida le pareció fresca, viva, derramada en ese exacto instante. Cada herida abierta en aquella espalda, cada espina en aquella frente, cada hematoma en aquel rostro, dejó de ser una representación artística para convertirse en un testamento real y presente del amor infinito de un Dios que se dejó aniquilar. Ante aquella visión, todas las defensas de Teresa, todas sus justificaciones, todas las paredes que ella construyó en torno a su corazón por 20 años, se derrumbaron con la fuerza de un terremoto. Cayó de rodillas, no por obligación, sino porque sus piernas ya no podían sostenerla ante tamaña revelación. Arrodillada allí, en un llanto convulso, la gran revelación inundó su mente y su corazón, una verdad tan simple y tan avasalladora que la partió en dos. No vio solo el sufrimiento de un Dios lejano por la salvación de la humanidad en general. Vio, con una claridad que dolía en el alma, que aquel sufrimiento era por ella, personalmente, íntimamente. Cada llaga de aquella imagen era un espejo de sus propias infidelidades. La corona de espinas estaba allí a causa de sus pensamientos de vanidad y de su deseo de agradar al mundo. Las marcas de la flagelación en su espalda eran el resultado de sus concesiones a los placeres fútiles, de sus horas perdidas en conversaciones vacías en el locutorio. Los clavos en sus manos y pies representaban todas las veces que ella estuvo paralizada por la pereza y el respeto humano, negándose a caminar con más decisión en el camino de la perfección. Fue entonces que la frase resonó en su ser, la clave de toda su conversión. Aquellas heridas eran por mí, aquella sangre era a causa de mi inconstancia. Finalmente entendió lo que significa ser comprado por un alto precio. No era una teoría teológica, era el precio estampado en la carne viva de su Señor, y la deuda era suya. Vio el costo real de su mediocridad, pero lo que siguió no fue la desesperación paralizante de la culpa, sino el dolor transformador del amor. Mirar a aquel Cristo herido no la aplastó con el peso de su miseria, sino que la levantó con la conciencia de ser amada de una forma inimaginable, absurda, divina. El sentimiento que la dominó no fue el miedo al infierno que merecía, sino una compasión y una ternura inmensas por aquel Dios que sufrió tanto por un alma tan ingrata. Sintió un dolor profundo, sí, pero era el dolor de quien ha herido a la persona que más ama en el mundo. Y junto con ese dolor vino un deseo arrollador, una fuerza que nunca había sentido antes, el deseo de retribuir ese amor, de consolar aquel corazón herido, de nunca más, por nada en este mundo, volver a ofenderlo. En ese instante, el hielo de su corazón se derritió, no por el fuego del miedo, sino por el calor de la misericordia que emanaba de aquellas llagas. Comprendió la verdad del profeta Isaías. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En aquel pasillo, ante aquella imagen, Teresa no encontró solo la causa de su enfermedad espiritual, sino el remedio definitivo para ella. La cura no estaba en su fuerza, sino en abandonarse ante la debilidad de un Dios herido por amor a ella. Aquella visión, aquel encuentro con el Cristo llagado, no fue solo un momento de fuerte emoción, fue el punto de fractura, el evento sísmico que demolió la antigua estructura de su alma para que una nueva pudiera ser erigida. Por 20 años, Teresa intentó con su propia fuerza
luchar contra sus debilidades. Se esforzó, hizo promesas, intentó negociar con Dios, alternando entre períodos de fervor y largas temporadas de relajamiento. Era una lucha de tira y afloja contra sí misma, una batalla que estaba destinada al fracaso porque ella confiaba en su propia voluntad débil e inconstante. En aquel instante, ante la imagen, la lucha cesó. No venció la batalla, se rindió. Su voluntad, endurecida por años de autojustificación y orgullo sutil, finalmente se quebró, pero no fue una ruptura que la disminuyó, fue una ruptura que la liberó. Como una represa que se rompe, la gracia de Dios, contenida por tanto tiempo, finalmente pudo brotar e inundar cada rincón seco de su alma. Dejó de luchar por Dios y permitió que Dios luchara en ella. Fue el fin de una era de esfuerzo propio y el inicio de una vida de total abandono y confianza en la misericordia de aquel que se dejó herir por ella. Con esta rendición, nació en Teresa una comprensión enteramente nueva de lo que significan el pecado y el amor. Antes, el pecado era una transgresión a una ley, una mancha en su alma que necesitaba ser limpiada en la confesión, un obstáculo en su camino hacia la perfección. Traía un sentimiento de culpa, de frustración y de fracaso personal. Ahora, a la luz de aquellas llagas, el pecado asumía un rostro. Era una herida real, infligida personalmente en el cuerpo de su amado. Cada pensamiento de vanidad ya no era una pequeña falla, sino una espina más en su corona. Cada palabra frívola no era un tiempo perdido, sino un golpe de la flagelación. Cada negativa a amar no era una omisión, sino un nuevo clavo en sus manos. Esta percepción transformó la naturaleza de su arrepentimiento. Ya no era la contrición de un siervo que teme el castigo de su Señor, sino el dolor profundo de un hijo que ve el sufrimiento que causó a un padre amoroso. El deseo de no pecar dejó de ser una búsqueda de su propia pureza y se convirtió en un anhelo ardiente de no causar más dolor a aquel que la amó hasta la muerte. Su corazón, antes dividido, ahora pedía a Dios, como el salmista: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta experiencia de Teresa refleja de forma magnífica uno de los momentos más poderosos del Evangelio, el encuentro de la mirada de Cristo con Pedro, justo después de la negación. Pedro, el apóstol, elegido, el amigo íntimo, por 3 veces dijo: «No lo conozco». Confió en su propia fuerza, prometiendo que moriría por Jesús, pero en el momento de la prueba, su debilidad lo traicionó. Y entonces el gallo cantó, y el Evangelio dice que en ese momento el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Imagina esa mirada. No era una mirada de ira, de decepción o de condenación. Era la misma mirada que Teresa sintió emanar de aquellas llagas. Una mirada de tristeza, de amor herido. Una mirada que decía: «Pedro, conozco tu miseria, conozco tu miedo, pero mi amor por ti es más grande que tu negación». Fue esa mirada de misericordia y no una acusación la que rompió el corazón de Pedro y lo hizo llorar amargamente. Aquel llanto no era de desesperación, sino de amor y arrepentimiento. Teresa, en su monasterio, recibió esa misma mirada. Se vio en Pedro el alma traidora y débil, y vio en Cristo el mismo amor incondicional que no se rinde ante nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos ante nosotros mismos. A partir de aquel día, una nueva libertad y un nuevo propósito nacieron en la vida de Santa Teresa. Las cadenas que la ataron por 20 años simplemente se deshicieron. La necesidad de aprobación, el miedo a desagradar a los otros, el apego a las conversaciones vanas, todo eso perdió su fuerza, su poder sobre ella. Parecían cosas pequeñas, insignificantes, basura, en comparación con la grandeza del amor que había descubierto. Pero esta no fue una libertad vacía, fue una libertad para algo más grande. Su vida ganó un centro, un foco único y ardiente: amar a Jesús, consolar su corazón herido y hacer que todos lo amaran también. Toda su energía, antes desperdiciada en 1000 direcciones, ahora estaba canalizada hacia esa única misión.
Fue esa fuerza la que la impulsó a reformar la Orden del Carmen, a fundar monasterios, a enfrentar persecuciones y a escribir sus libros inmortales. No era la ambición de una mujer fuerte, sino la respuesta de un alma apasionada. Encontró la paz, no la paz de la inercia, sino la paz de un río que, tras remover todos los obstáculos, ahora corre con fuerza y alegría hacia el océano. La herida de Cristo no solo la sanó, sino que la transformó en una fuente de sanación para el mundo. Llegamos ahora al corazón de todo, al punto de inflexión donde la historia de una santa de 500 años se convierte en la llave para la puerta de tu propia alma. Después de caminar con Teresa por su aridez, por sus distracciones y de arrodillarnos con ella ante el Cristo llagado, emerge una pregunta fundamental, una pregunta que quizás resuena en tu espíritu en este exacto momento. ¿Cuál fue, al final, la fuerza real que provocó un cambio tan inmediato y duradero, que de hecho tiene el poder de arrancarnos de un ciclo de pecado y arrepentimiento superficial y lanzarnos a una vida de unión auténtica con Dios? No fue una nueva técnica de oración, ni una penitencia extraordinaria, ni siquiera una comprensión teológica más profunda. Muchas personas intentan transformar sus vidas por el miedo al infierno o por el deseo del cielo, y aunque esos son motivos válidos, frecuentemente se muestran insuficientes. El miedo puede paralizarnos y la búsqueda de recompensas puede convertirse en una forma sutil de egoísmo espiritual. La verdadera fuerza que reconfiguró el alma de Teresa fue algo mucho más profundo, más personal y más irresistible. Y este secreto, esta llave, ahora se te ofrece a ti. Escucha con toda la atención de tu corazón. La llave de la conversión de Santa Teresa de Ávila y la llave para tu conversión hoy no fue el miedo al castigo, sino la visión del amor herido. La gran revelación, el punto de ignición de su alma, está contenida en esta verdad fundamental. La verdadera y duradera conversión no nace de nuestra fuerza de voluntad, sino de nuestra completa y total rendición ante el amor de un Dios que se dejó herir por nosotros. Por 20 años, Teresa intentó escalar la montaña de la santidad con sus propias piernas y por 20 años resbaló y cayó. El cambio ocurrió cuando dejó de mirar sus propios pies y fijó los ojos en las manos heridas de Cristo extendidas hacia ella. Rendirse en este sentido no es un acto de debilidad o de renuncia, es el acto de suprema sabiduría de quien finalmente entiende que la batalla espiritual no se vence con nuestras armas, sino permitiendo que el amor victorioso de Cristo luche en nuestro lugar. Es cambiar nuestra debilidad por su fuerza, nuestra inconstancia por su fidelidad, nuestra miseria por el refugio seguro de sus llagas abiertas. Es dejar de intentar merecer el amor y finalmente dejarse ser amado. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué la imagen de un Dios herido es tan transformadora? Porque un Dios todopoderoso, perfecto y distante puede inspirar admiración, temor y reverencia, pero también puede parecer inaccesible. Ante su perfección, nuestra miseria se vuelve más evidente y la distancia entre el cielo y la tierra parece insuperable. Pero un Dios herido, un Dios que nos muestra sus llagas, derriba ese muro. Sus heridas son la prueba de que Él conoce nuestro dolor desde dentro. Son el lenguaje que nuestra humanidad frágil puede entender. Las heridas de Cristo son las puertas de entrada de su divinidad, los puntos de acceso a través de los cuales nosotros, pecadores, podemos acercarnos sin miedo. Nos dicen que nuestro sufrimiento, nuestra debilidad e incluso nuestra traición no son un obstáculo para Él, sino el motivo mismo por el cual vino a nuestro encuentro. En sus llagas, la justicia y la misericordia se besan. Son la prueba de que su amor no es una teoría, sino un compromiso escrito con su propia sangre, un amor que no temió el dolor, la humillación y la muerte para alcanzarnos donde estábamos. Si esta verdad está comenzando a resonar en tu alma, si estás comprendiendo que tu esperanza no reside en tu capacidad de ser bueno, sino en la disposición de Cristo a ser herido por ti, entonces te invito a un gesto de fe.
La gratitud es la respuesta natural de un corazón que se descubre amado de forma tan radical e inmerecida. En este momento, te pido que le des me gusta a este video, pero no lo hagas como un simple clic, no como una interacción vacía en una red social. Hazlo como un acto consciente de gratitud, que tu gesto sea una oración silenciosa, un gracias, que brota desde el fondo de tu ser, por la sangre que fue derramada para lavar tu alma. Que sea tu reconocimiento humilde de que fuiste comprado por un precio incalculable. Que tu me gusta sea tu forma de unirte a Teresa ante aquella imagen y decir, sí, Señor, ahora entiendo. Yo también he sido sanado por tus llagas. Yo también quiero que mi vida, a partir de hoy, sea una respuesta de amor a tanto amor recibido. Deja que este pequeño gesto sea el sello de tu decisión de aceptar esta llave espiritual y abrir la puerta de tu corazón a la transformación. Y ahora, habiendo recorrido este camino son Teresa, de la aridez a la rendición, del corazón de piedra al corazón de carne, te invito a entrar en un momento de oración. Donde quiera que estés, si puedes, cierra los ojos. Si no puedes, simplemente aquieta tu espíritu. No es necesario hacer grandes discursos o usar palabras difíciles. Dios no se impresiona son nuestra elocuencia, pero se conmueve son nuestra sinceridad. Acércate a Él como Teresa se acercó a aquella imagen, sin máscaras, sin defensas, trayendo solo tu sed y tu debilidad. Imagínate, en este exacto momento, arrodillado ante el mismo Cristo llagado. Él está ahí, en el silencio de tu habitación, en medio de tu lucha. Son la mirada llena de la misma misericordia que transformó a una monja relajada en una santa apasionada. Olvida por un instante tus preocupaciones, tus culpas, tus ansiedades. Concéntrate solo en Él. Mira sus manos, sus pies, su costado abierto. Estas no son solo marcas de un sufrimiento pasado. Son las fuentes de donde brota hoy y ahora la gracia que tanto necesitas para recomenzar. Oremos juntos, con palabras inspiradas en el corazón de Santa Teresa. Señor Jesús, amado de nuestra alma, que te dejaste herir por nuestro amor, aquí estamos ante ti. Por tanto tiempo, te vimos como un rey lejano, un juez severo o un conjunto de leyes a cumplir. Nuestro corazón permaneció frío porque nuestros ojos no podían ver. Por eso hoy, lo primero que te pedimos es la gracia de ver. Danos, Señor, la gracia que le diste a tu sierva Teresa. Quita de nuestros ojos las cataratas de la indiferencia y de la rutina. Rasga el velo de nuestra tibieza que nos impide contemplar la belleza terrible y fascinante de tu sacrificio. Queremos ver, Señor. Queremos ver en cada una de tus llagas una declaración de amor escrita para nosotros. Queremos entender que no fuimos amados en un paquete, junto con la multitud, sino que tu mirada, en lo alto de la cruz, buscó nuestro rostro, que la visión de tu amor herido nos desarme, nos conquiste y nos atraiga para siempre hacia ti. Ante esta visión, Señor, reconocemos nuestra total incapacidad. Aquí estamos, con nuestras manos vacías y nuestro corazón dividido. Somos como Teresa en el locutorio, como Pedro en el patio, como el hijo pródigo en tierra extranjera. Tantas veces prometimos y fallamos, tantas veces confiamos en nuestra propia fuerza y caímos de nuevo. No tenemos nada para ofrecerte que sea digno de ti. Nuestra justicia es como un trapo inmundo. Por eso, en este momento, nos rendimos. Renunciamos a la lucha inútil de intentar merecer tu amor. Renunciamos a nuestra autosuficiencia y nos lanzamos, con todo el peso de nuestra miseria, en el abismo de tu misericordia. Recoge, Señor, este nuestro corazón duro, inconstante y miedoso, y cumple en nosotros tu promesa. Danos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sepa amar porque se sintió amado primero. Ya no confiamos en nosotros, Señor, confiamos en ti, descansamos en ti. En tus llagas encontramos nuestro único y verdadero refugio, y para que jamás olvides esta verdad, para que sea el ancla de tu alma en los días de tormenta, guarda en tu corazón la promesa infalible de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Medita sobre esta palabra. La paz que tanto buscas no es algo que tú construyes, es un regalo que nació del castigo que Él sufrió en tu lugar, la cura para tus heridas, más profundas para tus vicios, para tu tristeza, no viene de tu esfuerzo, sino del poder que emana de las heridas de Él. Esta es la gran y liberadora noticia del Evangelio. Estás perdonado, estás sanado, eres amado. Y si este mensaje ha traído luz y esperanza a tu corazón, no lo retengas. Sé un canal de esa gracia. Hay tantas otras almas cansadas y sedientas. Comparte este video con alguien que sabes que necesita oír que existe un amor más fuerte que su pecado, una misericordia que sana cualquier herida. Finalmente, recibe esta bendición de paz. No importa el caos que te rodea, no importa la oscuridad de la noche que se acerca o la incertidumbre del mañana. Hay una verdad que permanece inquebrantable. Cristo está vivo, resucitado, pero eligió mantener en su cuerpo glorioso las marcas de su pasión. Mantuvo sus cicatrices como un testamento eterno de su amor por ti. Son tu lugar seguro, tu garantía de que nunca serás rechazado. Por lo tanto, que la paz que el mundo no puede dar, la paz que brota del costado abierto del Salvador, inunde completamente tu corazón, tu mente, tu casa y tu familia, que puedas entregar tus luchas, tus miedos y tu cansancio en las manos de Él. Esta noche no necesitas luchar solo, no necesitas tener miedo. Puedes simplemente descansar, como un niño seguro en los brazos de su padre. Descansa en la certeza de que eres infinitamente amado, perdonado y sostenido por un Dios cuyas heridas son tu salvación. Descansa en sus llagas, descansa en su paz. Amén.